Hola, ¿cómo están? Alumnos de Doctrina Social de la Iglesia 2. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema sobre la dignidad del ser humano y también vamos a hablar sobre las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Antes, hacerles recordar que ya deben de estar organizando lo de sus proyectos, ¿sí?, de bien común. Acuérdense que deben de conversar con los dirigentes vecinales. eh, Tienen que acercarse a responsabilidad llevando un formato que yo se los he enviado con sus delegados para que puedan pedir la autorización de su proyecto. Además, están los foros ya que tienen que contestar, el foro de apertura, que ya deberían de haberlo contestado todos, y además está el foro de donde tienen que entrar los coordinadores a, a poner la información de sus proyectos, ¿no? Nombres de integrantes, todo eso. Entonces, acuérdense de eso, tienen que ya irlo haciendo y vamos a comenzar entonces este tema con un pequeño video, ¿sí?, que espero que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Vamos a ver entonces este video, el cual nos va a introducir en lo que es el tema, ¿sí?, sobre la dignidad de la persona. Lo vemos, ¿ya? Hola, soy José Antonio de Cinco Panes. En este vídeo vamos a iluminar la dignidad de la persona a partir de la doctrina social, según las enseñanzas de la Iglesia Católica. San Juan Crisóstomo es un santo de finales del siglo IV, reconocido como doctor de la Iglesia, es decir, alguien cuyas enseñanzas han ayudado a construir la Iglesia. En una carta decía lo siguiente: cuando veas a un pobre, no pases de largo. Piensa más bien lo que serías tú en su lugar. Piensa que él es libre como tú y participa de tu misma dignidad. A ese, que no te es inferior en nada, lo valoras con frecuencia en menos que a tus perros, pues ellos se hartan de pan mientras el otro duerme con frecuencia, muerto de hambre. Esta carta tiene más de 1500 años y, para nuestra sorpresa, no ha perdido su significado. En toda la doctrina social de la Iglesia, la persona humana ocupa siempre el centro y considera que nada debe quitarle la dignidad, ni el dinero, ni los bienes materiales, ni otras personas. Y esto se basa en la idea de que la persona es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Podemos arrebatar la dignidad a Dios? Entonces, ¿por qué sí a las personas? La persona humana, que tiene derechos y deberes, está en el centro de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político y económico, sino también en el cultural, ideológico y médico. En 1891, León XIII escribía en su encíclica Rerum Novarum lo siguiente: en la protección de los derechos se habrá de mirar principalmente por los débiles y pobres. San Juan XXIII nos recuerda en el documento Pacem in Terris: una convivencia bien organizada exige que se reconozcan y respeten los derechos mutuos. Y Gaudium et Spes, un texto del Concilio Vaticano II, dice así: es el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará las explicaciones, porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Como vemos, la Iglesia se preocupa en sus enseñanzas de remarcar que, si no se cuida el desarrollo de las personas, las sociedades no crecerán adecuadamente. Si las personas no aprenden y se educan, tendremos una sociedad inculta.
Si no se fomenta el amor, la sociedad será egoísta y sorda a la injusticia social. Los católicos tenemos que participar en nuestra sociedad para conseguir que todo el mundo se desarrolle por igual y en todos los ámbitos, no solo en el económico. Pablo VI dice sobre la Iglesia: propone lo que ella posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. ¿Y cómo puede una persona obtener su propia dignidad? Pues, tal y como nos recuerda San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, a través del trabajo, por ejemplo. Negar el trabajo al ser humano es no permitirle que goce de los frutos conseguidos con su esfuerzo. Juan Pablo II mira el trabajo al ser humano y su dignidad a raíz de los textos del Génesis, donde Dios le encomienda la tarea de trabajar. Y en su encíclica Centesimus Annus, cuando habla sobre los católicos que se esfuerzan por poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, dice que es un gran movimiento para la defensa de la persona y para la tutela de su dignidad. Pero para entender la dignidad humana, hay que considerar que la persona tiene tanto derechos como deberes. Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, lo expresaba con claridad. Nadie tiene derecho a lujos y deleites extraordinarios mientras haya en el mundo seres humanos que viven en la miseria, privados de lo necesario. Y San Juan Crisóstomo escribía unos siglos después: tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Qué corazón no se conmoviera con esa palabra, aunque fuera de piedra? Tu Señor anda por ahí muerto de hambre y tú dándole a la gula. Pero la Iglesia Católica pone el acento en algunos derechos más que en otros, porque considera que afectan más directamente a la dignidad humana. Derecho a la vida, que es un don de Dios. Derecho a la libertad religiosa y a practicar la fe. Derecho a la participación en la vida social. Derecho a la participación económica. Derecho a los pueblos a salir de la miseria. Nosotros, los católicos, no podemos centrarnos en la defensa de un único derecho. Tenemos que ser coherentes, es decir, si el compromiso cristiano me lleva a defender la vida, no debo dejar de lado el derecho al trabajo o a la vivienda, y viceversa. De igual manera, si pongo todo mi empeño en combatir la miseria de los pueblos lejanos, pero no considero importante la vida de mis vecinos y conciudadanos, tampoco estoy actuando como la Iglesia propone. Los católicos tenemos que defender a la persona en todo lo que eso significa, y a todas las personas por igual, incluidas las que no nos caen tan bien. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, que reúne las enseñanzas de la Iglesia en materia social, te ayudará a entender la posición oficial de la Iglesia al respecto. Así que recuerda, los católicos defendemos la dignidad de la persona en su conjunto, y no solo una parcela o un aspecto. Sabemos que es difícil cambiar el corazón y que cuesta mucho reconocer que no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Pero también te decimos que es posible, que se puede, porque otros antes que nosotros lo han podido hacer y no eran ni mejores ni más inteligentes que nosotros. Sencillamente quisieron y se fiaron de Jesús. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en 5panes.com. Síguenos en Twitter, danos un me gusta en Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda, haces falta para cambiar el mundo. Ánimo, no temas. Muy bien, muy bien. Entonces, como hemos visto, queridos alumnos, en este video nos habla sobre la dignidad de la persona. ¿Qué es lo que le hace digno a una persona? A ver, tú desde tu casa, donde estás, hazte esa pregunta y trata de responderla. ¿Qué es lo que le hace digno a alguien? ¿Verdad? A una persona. ¿Cuándo decimos que una persona es digna? Algunos, pues, coincidirán conmigo cuando decimos que una persona es digna, pues, porque tiene valores. Una persona es digna porque hace el bien. Una persona es digna, pues, porque, qué sé yo, trabaja, ¿no? Sin embargo, todas estas respuestas que posiblemente has dado, tienen razón, ¿no? Todo eso nos da dignidad, ¿no? Pero no son la base exactamente
de nuestra dignidad. Vamos a ver el día de hoy cuál es la base de la dignidad de toda persona, ¿sí? Como en el video hemos visto, la base de la dignidad de toda persona, según lo que nos enseña la Iglesia, es lo siguiente, ¿sí? Veamos aquí. Ahí está. La base entonces de nuestra dignidad, ¿ya? Va a ser, según la antropología, ¿ya? Según la antropología, que es la ciencia que estudia al hombre desde el aspecto ontológico. Ontológico quiere decir del ser, ¿no? De la esencia de una cosa o de, ¿verdad? De un individuo, de un sujeto, ¿no? Entonces, desde la antropología, la dignidad justamente se basa en este diagrama, ¿sí? En este diagrama. Podríamos comenzar diciendo el significado de la palabra dignidad, ¿no? Que es excelencia, grandeza. O sea, cuando hablamos de la dignidad, estamos refiriéndonos a la excelencia del ser humano, a su grandeza. El ser humano está llamado a la excelencia, está llamado a ser grande en este universo, por así decirlo, ¿sí? Pero ¿dónde se encuentra la base de esta dignidad? En el mismo hecho de que es persona. ¿Qué es lo que le hace ser persona? Vamos a ver aquí. Según la antropología, el ser humano está, vamos a decir, formado, compuesto por 3 dimensiones, ¿sí? Circuncéntricas, ¿sí? Una dentro de la otra. Está el cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos el cuerpo. Está el alma o psique, de ahí viene la palabra psicología, el alma. Psicología quiere decir el estudio del alma, ¿no? El psique, el alma, es decir, aquello que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos, ¿sí? Impulsos. Y más adentro está la dimensión que le llama el neuma o espíritu. Entonces, por lo tanto, no es igual decir espíritu que alma, ¿sí? Son dimensiones diferentes. Entonces, tenemos 3 dimensiones. El ser humano tiene 3 dimensiones, se maneja en 3 dimensiones. El cuerpo, el alma y el espíritu. A diferencia de los demás seres vivos, ¿ya? El ser humano tiene estas 3 dimensiones. Cosa que no sucede con, por decir, una planta, la cual solamente se maneja, ¿sí? Dentro de la dimensión del cuerpo, ¿sí? Por eso tiene un alma, alma quiere decir ánima, ¿no? Tiene un alma vegetativa, es decir, vamos a decir, su información ontológica de la planta es una información propiamente corporal. Es decir, para que lo entiendas con un ejemplo, la planta solamente por decir se maneja en cuanto al cuerpo, por decir cuando sale el sol, la planta, o vamos a suponer una flor, se abre a la luz del sol, ¿no? Abre sus pétalos. Eso se llama, ¿no? Alma o ánima vegetativa. Es decir, que no es de que la planta piense, ah, mira, salió el sol y voy a abrir mis pétalos. No, sino que por su mismo ser, por su misma esencia vegetativa, por su misma alma, esta planta, digamos, se maneja corporalmente. O sea, lo común de la planta es de que apenas sienta los rayos del sol, vamos a decir, su cuerpo, ¿sí?
su información ontológica vegetativa va a indicarle de que sus pétalos o de que su cuerpo tiene una reacción determinada ante ese estímulo. Entonces, básicamente, las plantas o el mundo vegetal se maneja desde un alma vegetativa, es decir, desde lo puramente corporal, ¿sí? Lo estimulante. O sea, si una planta tú la tocas y es sumamente sensible, entonces se marchitará. Como también, ¿no? Por decir, ¿no? Las plantas estas carnívoras, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? De cómo, qué sé yo, ¿no? Se comen, por decir, a un insecto, ¿no? Se tragan un insecto, no porque ellas piensen, no porque ellas razonen, mira, se paró un insecto y voy a comérmelo, no, sino que se manejan por estímulos. A eso me refería, con alma vegetativa. En los animales hay dos dimensiones, dos de estas dimensiones. Un cuerpo y un alma. Los animales se manejan dentro de un alma instintiva, es decir, que se dejan llevar por el instinto, por las emociones, ¿sí? Por las pulsiones. Entonces, su instinto más básico es, por ejemplo, la supervivencia. Un animal reacciona en el acto agresivamente si es que se ve en riesgo, ¿no? de ser atacado. Entonces, él no piensa por decir, él no va a decir, no, es que viene a hacerme una caricia, ¿no? El animal salvaje ataca simplemente en el momento en que ve que alguien o algo se le acerca. ¿Por qué? Porque es su instinto de supervivencia. Entonces, a ese nivel se le dice alma instintiva, es decir, el animal se maneja dentro de las emociones, dentro de las pulsiones, las reacciones, ¿sí? No piensa, no elabora, ¿no? Por decir, su reacción ni tampoco es consciente de su reacción, simplemente actúa. Si tiene sueño, duerme. Si tiene hambre, come, ¿verdad? Y es más todavía, ¿no? Hay algunos animales que si ven por decir que no hay comida y no, se pueden comer hasta la misma cría. ¿Por qué? Porque su instinto les lleva a una acción instintiva, emocional, puramente emocional. En las plantas, puramente corporal, los animales, puramente emocional. Mientras que los seres humanos nos manejamos dentro del plano o dentro de la dimensión espiritual, o también llamada alma racional. Es decir, nuestra constitución ontológica, nuestro ser, nuestra naturaleza, está hecha para el razonamiento. Es decir, en primer lugar, somos conscientes, ¿sí? Somos conscientes de justamente por decir, de nosotros mismos, ¿no? De nuestras emociones. Nosotros sí somos capaces, por decir, ¿no? De darnos cuenta si estamos alegres, si estamos tristes, ¿no? Podemos ser conscientes al punto hasta de controlar nuestras emociones, ¿no? Puede alguien venirnos qué sé yo, a molestar y en el momento sentimos cólera, pero nuestra razón nos lleva, ¿verdad? Nuestra razón nos lleva a pensar de que no con todos podemos reaccionar, por decir, de mala manera, ¿no?
o con cólera o con violencia, sino que podemos optar por otras medidas, ¿no? Entonces, esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, solamente la tiene, perdón, el ser humano. Es decir, la razón, la inteligencia es lo que le hace al hombre, hombre, vamos a decirlo así, ¿no? La inteligencia es lo que le hace al hombre persona, ¿sí? Persona. Entonces, gracias a esta alma racional podemos entonces decir lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Veamos aquí el PowerPoint, ¿sí? Y vamos a ver el primero de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que justamente es el tema que estamos hablando, la dignidad de la persona humana. Los demás principios ustedes los van después a exponer en la segunda unidad, pero ahora vamos a ver sobre la dignidad de la persona, el primer principio de la doctrina social. Veamos aquí entonces, dice, la dignidad de toda persona radica en que es imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es un espíritu racional, justamente, ¿no? Inteligente, con voluntad propia, con libertad, con amor, con esa capacidad de amor. Entonces, de igual manera, Dios nos ha creado a nosotros. Cuando Dios dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo justamente a estas 4 capacidades que vemos aquí. ¿Sí? Dice, desde que nace, tiene dignidad propia. ¿Qué es lo que le hace tener dignidad? Estas 4 facultades racionales, espirituales. ¿Cuáles son estas 4 facultades racionales, espirituales? El amor, la libertad, la voluntad y la racionalidad, la inteligencia, ¿no? Entonces, toda persona debe ser respetada por lo que es en sí misma, sin manipular su libertad y voluntad. Entonces, en esa dirección nos podemos decir, entonces, que toda persona tiene dignidad propia. Y si hay que respetar la vida de una persona, eso no se va a deber a que si esta persona es buena o es mala, ¿no? Puede ser la persona muy mala, vamos a suponer un violador, pero sigue teniendo dignidad de persona. Entonces, así sea un violador, si tenemos que poner en una balanza la vida de una persona que ha violado y la vida, qué sé yo, de un animal o una planta, pues la que va a tener mayor peso es la vida de la persona. Más allá de la moral, de las acciones que haga. Toda la dignidad de la persona recae en que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, solo si comprendemos de que somos realmente imagen y semejanza de Dios, entonces podremos respetar toda vida. ¿Sí? Entonces, en eso radica la dignidad de la persona humana, en que somos imagen y semejanza de Dios. Y tenemos estas 4 facultades: amar, el amor, la capacidad de amar, la libertad, la voluntad y la racionalidad. ¿Sí? Estas 4 voluntades, ¿sí? De las que estamos hablando, queridos alumnos, es justamente lo que nos hace ser persona, ¿sí? Esa capacidad, ¿no?, que tenemos todos de la inteligencia, del entendimiento, ¿no?,
de la decisión, la voluntad, ¿no? Cuando decidimos, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero hacer lo otro. Y cuando somos capaces todavía más, ¿no? Más dignos somos todavía cuando voluntariamente y libremente nos hacemos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. El ser humano es el único que puede decir, bueno, yo deseo esto y me hago responsable de las consecuencias que esto implica, ¿no? Que esta decisión implica. Eso solamente un ser humano lo tiene. Y por eso nada más tenemos dignidad propia, ¿no? Una vida que respetar, ¿no? Obviamente, si tenemos dignidad propia, entonces vamos a defender, por ejemplo, nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos, nuestros deberes. Eso es también lo que nos hace personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se respeta o se viola un derecho de alguien, entonces le estamos privando a esa persona de su libertad, de su voluntad. Le estamos privando de su dignidad, ¿no? En cambio, cuando, por decir, hacemos respetar un derecho, entonces lo que estamos haciendo no es darle dignidad, ni darle un derecho. Ya la persona por sí misma tiene el derecho. Lo que estamos haciendo es reconocerle su derecho a, por ejemplo, la vida, a tener una vivienda, derecho a tener un lugar, un espacio en este mundo, ¿no? Derecho a educarse, por ejemplo, ¿no? Derecho a educarse o el derecho, por decir, a su libertad de expresión. O sea, esos derechos no es que nosotros le otorguemos al otro ese derecho, sino que ya lo tiene y lo que hacemos es reconocerlo, nada más. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros como sociedad velemos por los derechos de los demás, ¿no? No porque nosotros le otorguemos, sino porque simplemente garantizamos ese derecho que ya lo tiene, ¿no? Que toda persona tiene, ¿no? Es más, hasta por eso es que dentro de las normas, dentro de las leyes, por ejemplo, por ejemplo, un criminal, ¿no? Confeso, un criminal confeso que, que ha dicho yo he matado a esta persona, cualquiera diría, bueno, matémoslo también. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene dignidad propia, ¿no? La pena de muerte, por lo tanto, para la iglesia, por decir, no tiene, digamos, validez, ¿no? Aunque en algunos países existe la pena de muerte, no quiere decir que la iglesia lo acepte, ¿no? Para la iglesia seguirá luchando la iglesia para que desaparezca la pena de muerte en todo el mundo, ¿no? Y que se respete la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dignidad. Y la dignidad no la da alguien, sino simplemente la tenemos porque somos hijos criaturas de Dios, ¿sí? Somos criaturas de Dios. Ya tan solo eso nos da dignidad, ¿sí? Vamos entonces, yo creo que ha quedado claro esto de la dignidad, ¿no? Podría poner muchos más ejemplos, ¿verdad? Pero ya sabemos entonces. Otra cosa que también dice el video es que lo que nos hace dignos, aparte de lo básico que es, ¿no? El ser imagen y semejanza de Dios, también está el trabajo. Es otra de las cosas que nos hace ser dignos,
¿verdad? Personas dignas, ¿no? Es el trabajo, ¿no? Bien hecho, es el trabajo que me realiza como persona, el que me da dignidad ante los demás, ¿no? Por eso es que hay trabajos, por ejemplo, que no son dignos, ¿verdad? Por un ejemplo clarísimo, qué sé yo, la prostitución, ¿no? ¿La prostitución es un trabajo o no es un trabajo? ¿Ustedes qué dicen? Claro que es un trabajo. Por qué es un trabajo? Porque basta que haya un intercambio de servicio, ¿verdad? Y de dinero, ya es un trabajo, ¿no? Prácticamente, aunque suene mal, pero la prostituta, vamos a decir, está dando un servicio, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Un servicio sexual, ¿no? A cambio de una remuneración por eso. Por lo tanto, podría decirse que es un trabajo. Ahora, ¿es un trabajo digno? Eso no. ¿Por qué no es digno? ¿No? Pero si está haciendo bien su trabajo, entonces podríamos decir así, ¿no? Si está haciendo bien su trabajo, entonces, ¿no? Que siga trabajando. Pero, ¿por qué no es digno la prostitución? Porque cuando un trabajo hace, o perdón, convierte, vamos a decir esa palabra, ¿no? Cuando un trabajo convierte a una persona en objeto, entonces el trabajo se vuelve indigno, ¿sí? Entonces, la prostitución lo que hace es convertir a la persona en un objeto, en el objeto de intercambio. Y eso le quita o le resta, le disminuye dignidad. Entonces, eso no es un trabajo digno. Así también, ¿verdad? Podremos decir, qué sé yo, los que venden droga, ¿no? El vender la droga, esas personas que trabajan en eso están contribuyendo a la perdición, a la destrucción, a la salud, ¿no? A la destrucción de la salud de muchas personas. Entonces ya desde ahí ya es algo indigno, ¿verdad? No es un trabajo. Entonces cuando el trabajo, ¿verdad? Convierte a la persona en un objeto, no es digno. Cuando el trabajo, qué sé yo, va en contra, por decir, ¿no? De los derechos, ¿no? De los derechos principales de toda persona, no es digno ese trabajo. Por decir, la explotación laboral, ¿no? No es, cuando un trabajo te explotan, no es un trabajo, no está siendo un trabajo digno, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no está en función de la persona, sino que le está convirtiendo en un objeto. Entonces, yo creo que queda claro hasta ahí que somos dignos o la dignidad de la persona se basa en la imagen y semejanza de Dios gracias a esas 4 facultades. Y también se basa en el trabajo que realicemos nosotros como personas, ¿sí? No tanto en cuánto produzcamos, no, porque puede ser que tu trabajo no sea de mucho esfuerzo, pero igual estás trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque no se, ¿cómo se dice? No se califica el trabajo por cuánto esfuerzo se haga, sino ni tampoco por lo mucho que produzca, sino por lo digno que hace a la persona. Por eso se califica un trabajo, ¿no? Hasta ahí entonces con lo de la dignidad de la persona. Quiero pasar también a Veamos aquí las fuentes.
de la doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Perdón. Ahí. Vamos al menú principal y vamos a ver, ya y con esto termino, las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando, vamos a decir, de las bases. ¿En qué? Me refiero a la respuesta a esta pregunta. ¿En qué se basa la doctrina social de la Iglesia? Se basa en lo siguiente, en 3 fuentes, vamos a decir así, ¿no? La primera fuente de la doctrina social de la Iglesia es la ley natural. ¿A qué nos referimos con ley natural? A todas aquellas normas éticas que nacen de la propia conciencia humana. Pregunto a ustedes, ¿hace falta ser cristiano para saber que matar es malo? ¿Hace falta ser cristiano para saber en tu conciencia que matar es malo? No, ¿verdad? Los incas, por decir, nunca conocieron ni quién era Jesucristo. Sin embargo, dentro de sus leyes, sabían perfectamente que robar era malo y castigaban el robo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién les enseñó eso? Pues nadie. La misma experiencia social, ¿no? La misma experiencia social de convivencia entre pares, entre iguales, hace despertar a la razón, ¿no? Y la razón, basada en la conciencia personal, nos determina, nos hace decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, a esa norma ética que nace de la propia conciencia, como por decir, ¿no? No robar, no matar, porque es malo, ¿verdad? A eso le llamamos ley natural, ¿no? Entonces, la ley natural es aquella que nace de la propia conciencia, ¿no? Del ser humano. Esto obviamente, ¿no? Gracias a la experiencia social que tenemos también, ¿no? Cuando convivimos socialmente es cuando nos damos cuenta también de qué es lo bueno y de qué es lo malo. La segunda fuente es la revelación. La revelación que está contenida, la revelación de Dios, me refiero no a de pelearse, de revelarse, no, sino revelación de manifestación, ¿no? Es decir, la Iglesia llama revelación a la manifestación de Dios al hombre, ese darse a conocer de Dios al hombre, ¿sí? No es el hombre que ha querido conocer a Dios, sino Dios se le ha manifestado al ser humano. ¿Dónde está contenida la revelación de Dios? Para los cristianos está contenida en la Sagrada Escritura, la Biblia, y en la tradición de la Iglesia, ¿sí? Esta tradición de la Iglesia, cuando hablamos de tradición de la Iglesia, estamos hablando de las enseñanzas, ¿verdad? De la Iglesia a través de la historia, ¿no? A través de los santos, por ejemplo, ¿no? A todas aquellas enseñanzas, ¿no? que forman parte de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para el hombre, pero que no necesariamente están en la Escritura, ¿no? Así por decir, qué sé yo, ¿no? Un ejemplo de tradición de la Iglesia es el Ave María, las oraciones, por decir, ¿no? El Ave María, si tú lo buscas igual en la Biblia, no lo vas a encontrar, pero sí vas a encontrar algunas palabras del ángel Gabriel que han sido tomadas para formar la oración del Ave María. O por decir, otro ejemplo de tradición de la Iglesia son los escritos de muchos, no de algunos, no de muchos santos, ¿no? La gran mayoría de los santos
han dejado escritos, ¿no? Qué sé yo, pensamientos, oraciones, teología, ¿no? Reflexión teológica, filosófica. Eso también forma parte de la tradición, ¿sí? Y la Sagrada Escritura, que ya lo dije, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Y tercero es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia está contenido en tres, ¿sí? En tres. Los concilios ecuménicos, ¿ya? Que es, luego, segundo, el magisterio pontificio, y tercero, el magisterio episcopal. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es una asamblea grande, celebrada por la Iglesia Católica y por las iglesias también ortodoxas, con carácter general, ningún carácter general, incluye a todos, ¿no? Son convocadas, ¿no? Son convocados todos los obispos del mundo, ¿verdad? Y para poder reconocer la verdad en materia de doctrina, por decir, o de práctica cristiana, ¿sí? Podríamos decir que así como tenemos nosotros en un país la Carta Magna, que es la constitución política del Perú, en el caso de nosotros, los peruanos, ni siquiera el presidente, por ser presidente, puede salirse de la Constitución, ¿no? Puede hacer algo que no esté conforme a la Constitución. Tiene que respetar la ley, ¿verdad? Entonces, la Carta Magna de la Iglesia, podríamos decir que es el concilio. Ni siquiera el Papa puede ir en contra de algo que no esté conforme al concilio, ¿sí? El concilio es la reunión de todos los obispos del mundo para debatir y aprobar, por decir, verdades de fe, ¿no? Prácticas cristianas, de moral, doctrinas, ¿no? De pastoral, etcétera. O también de liturgia, ¿no? Sacramental. Entonces, el último concilio celebrado, y que es el que rige ahorita la Iglesia Católica, es el Concilio Vaticano II. Este fue celebrado en 1962 al 1965, ¿no? En varias sesiones, obviamente. Entonces, ese es el que nos rige en la actualidad. Ese es el concilio que nos rige en la actualidad. Luego está el magisterio pontificio, ¿no? Que son las enseñanzas de los papas, enseñanzas escritas de los papas. ¿Cuáles son estos documentos que escriben los papas? Las encíclicas, ¿ya? Que se llaman encíclicas. Una encíclica es una carta, ¿no? Un documento dirigido a toda la humanidad, a toda la iglesia, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ello es la Laudato Si, que ya hemos hablado en algún momento de la Laudato Si, esta encíclica del Papa Francisco sobre medio ambiente. Está dirigida a toda la iglesia. Y es más, a los no creyentes también, ¿ya? Luego están las exhortaciones apostólicas. También son documentos igual que la encíclica, pero se diferencia en que esta está dirigida, ¿ya?, a un grupo determinado de la iglesia. Por decir, ¿no? La Perfectes Caritatis de Juan Pablo II está dirigida, ¿sí? Está dirigida directamente a los sacerdotes y religiosos de la iglesia, ¿no? Habrán otras, por decir, como la exhortación apostólica llamada Christi Fidelis Laici, ¿no? Que está dirigida exclusivamente a los laicos. Eso no quiere decir que los demás no puedan leerla, también todo el mundo la puede leer, pero están dirigidas a un grupo determinado de la iglesia. Y luego están también las cartas apostólicas, ¿no? Como vemos aquí en el Power. Las cartas apostólicas también igual, son documentos de un papa sobre un tema específico dirigidas a una persona, ¿sí? O a una persona en especial, por decir a un obispo, o
o qué sé yo, a los sacerdotes, etcétera, ¿no? Y las bulas papales que son, vamos a decir, convocatorias o llamadas, por decir, si va a haber una reunión importante, qué sé yo, la Asamblea Mundial de la Juventud, ¿no? El Papa saca una bula y con esta carta pequeña, ¿no? Hace, vamos a decir, introduce, convoca a esta reunión, tocando obviamente un tema o haciendo una reflexión específica sobre un tema, ¿no? Luego está el magisterio episcopal, que son las enseñanzas escritas de los obispos, ¿sí? Entonces, cualquier obispo, por ejemplo, qué sé yo, el de Piura, puede escribir con este tipo de documentos, ¿no? Están los documentos, por ejemplo, que escriben las cartas pastorales. Una carta pastoral la puede escribir un obispo dirigida a los fieles de su jurisdicción, de su diócesis, ¿verdad? Y las conferencias episcopales y los sínodos sí son las reuniones de los obispos a nivel, por decir, latinoamericano, europeo, dependiendo de dónde se reúnan los grupos de obispos, ¿verdad? Esos serían entonces los documentos fuentes de la doctrina social de la Iglesia. La ley natural, la revelación y el magisterio de la Iglesia. Hasta ahí entonces, queridos jóvenes, ya les agradezco su tiempo. Espero que puedan comenzar sus proyectos ya. ¿Sí? Al menos la organización, ¿no? La convocatoria de la que hablamos de la población. ¿Ya? Vean sus fechas, vean sus horarios para que todo les pueda salir bien. Y encomiéndese siempre a Dios para que Él dirija pues sus pasos, dirija sus intenciones. Entonces, nos vemos en clase, ¿sí? Y acuérdense que voy a tomar control de este video, ¿ya? La clase que viene. Hasta luego, nos vemos. Chao.